Hola amigos, soy Andrés, aquí estoy de nuevo, ya me conocen. Soy médico y también me dedico a la medicina estética. Y por un motivo muy especial, hoy quisiera hablar un poco sobre el acné. El acné es una enfermedad muy importante que afecta al ser humano en todos los periodos de su vida. Lo vemos desde que nacemos hasta incluso personas muy adultas. Un viejete como yo incluso a veces se ve afectado por estos granitos. Pero es importante mencionarlo porque en nuestros jóvenes se ve una alta tasa de depresión e intentos de suicidios asociados con el acné. Sobra recordar que la adolescencia es un periodo importante para su desarrollo emocional y en la cual buscan dar una imagen de impacto hacia la sociedad. El acné y sus marcas tristemente no ayudan para ello. Y hablando de marcas, pues no sobra recordar que el acné puede dejar marcas para toda la vida, esas cicatrices que deforman la piel de la cara o de algunas otras partes del cuerpo que no son favorables. Los jóvenes se ven muy altamente afectados porque es un momento de su vida con cambios hormonales. Y estos cambios hormonales generan cambios en su piel que les afecta a su piel. Recordemos que el acné ataca principalmente la unidad pilosebácea, es decir, ese montón de huequitos que tenemos en nuestra piel, tengan pelos o no, y que tienen asociadas la presencia de glándulas. Cuando tienen glándulas sudoríparas pueden provocar algún tipo de problemas, pero lo hablaremos en otro momento. Hoy nos enfocaremos a las glándulas sebáceas, las que producen sebo, que sirve para lubricar y proteger nuestra piel, y cuyo taponamiento provoca el acné. Los especialistas ya tratamos el acné. ¿Por qué lo quieres tratar tú? También quiero hablar de ello porque tristemente nuestros servicios de salud tienen unos protocolos que no cubren la totalidad del tratamiento que deberíamos tener para el acné. Habitualmente nuestros jóvenes o cualquier persona con acné se ve tratada con antibióticos, con anticonceptivos orales para regular sus hormonas y como última alternativa con retinoides, la isotretinoína. Seguramente han oído hablar de ella. Es un medicamento muy fuerte, muy bueno, yo lo recomiendo, hace parte de los tratamientos integrales para el acné, pero es tan fuerte que nos puede afectar otras partes de nuestro cuerpo. Los retinoides son una molécula importante, son derivados de la vitamina A. El acné es simplemente una inflamación de una glándula sebácea por una obstrucción, por un aumento de la producción de sebo y por un desorden de la bacteria que se presenta allí. Todo eso nos genera una inflamación que si la exponemos hacia el exterior de la glándula, al interior de nuestro cuerpo, nos puede generar una cicatriz. Y el tratamiento pues va a ser simplemente combatir todo ello, controlar la producción de sebo, desbloquear la glándula, controlar el crecimiento del Propionobacter acnes y disminuir la inflamación. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Nada más que explicar? Cuando hay cambios hormonales, hacemos que nuestras glándulas produzcan más de la cuenta y que a la vez haya más recambio de células. Eso es lo que ocurre en la pubertad, cuando generalmente los andrógenos, hormonas masculinas, provocan este tipo de cambios. Sí, hormonas masculinas, tanto hombres como mujeres las tenemos, y el problema es cuando perdemos el balance. Los hombres también tenemos hormonas femeninas, no nos preocupemos, no es una cuestión de género, es simplemente fisiología. Pues bien, cuando hay estos cambios hormonales y se aumenta la producción de sebo y la descamación de células, existe la posibilidad de que esas células que normalmente descamamos y se van al ambiente, caigan y ocluyan la salida de la glándula, el infundíbulo. Y si tenemos una glándula tapada y que sigue produciendo y que no tiene para dónde eliminar esa secreción, ¿qué creen que pasará? Nos trae una lesión. En efecto, la tensión dentro de este paquete, dentro de esta glándula, va a generar tanta presión que va a generar una reacción inflamatoria alrededor de la glándula. Todos lo vemos, todos lo hemos visto. Ese granito que se pone rojo, porque nuestro cuerpo está enviando sangre para defendernos, sangre con defensas.
Y adicional a ello, una bacteria que normalmente está allí para ayudarnos, pues encuentra las condiciones ideales para crecer y armar una fiesta. Hay que tener presente que nosotros tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo y son bacterias normales, son nuestras amigas, nos están cubriendo en toda su integridad, por dentro y por fuera. Ellas hacen parte de nuestro hábitat natural y algunas veces producen cosas que nosotros necesitamos, producen vitaminas, producen defensa contra otros microorganismos y las tenemos allí. Mención importante requiere una bacteria que llamamos el Propionobacter acnes y que es la bacteria que se ha relacionado con el acné. Y esta bacteria, el P. acnes, pues simplemente de pasar a ser normal, empieza a crecer y encuentra un medio de cultivo adecuado para armar su desorden. Y un crecimiento bacteriano descontrolado y anormal va a generar una inflamación mucho mayor. Es por eso que lo tratamos con antibióticos. Y está muy bien. Pero el antibiótico, tú te lo tomas y no va a atacar a la glándula que está afectada. Va a atacar a todo tu cuerpo. Y va a acabar con todas las bacterias que están en tu cuerpo. Buenas y malas. Estén en fiesta o no estén en fiesta. Por tanto, el antibiótico es necesario, pero también lo debemos utilizar cuando realmente nos está afectando. Como ya les comenté, los cambios hormonales pueden provocar todo este desorden que se ocasiona en la glándula. Por eso los anticonceptivos orales son importantes, porque nos ayudan a controlar la producción de los andrógenos en ese periodo menstrual. Obviamente, no lo damos en hombres. Pues muy bien, entonces ya tenemos controlado con los antibióticos el crecimiento de bacterias. Con los anticonceptivos orales tratamos de disminuir la producción de sebo y la descamación. Mas sin embargo, el problema sigue estando allí. La glándula está ocluida, está taponada, hay mucha tensión adentro, hay inflamación alrededor y no hemos solucionado el problema. Estamos combatiendo la bacteria, estamos disminuyendo la producción de sebo, pero el problema sigue allí. Algo nos falta. Allí es cuando entramos nosotros, los médicos, y podemos aplicar tratamientos en la piel que nos ayuden a hacer un barrido de las capas superficiales de la piel. Si yo simplemente barro esta capa de la piel y me la llevo, y estoy desobstruyendo la glándula. Igual, no hay problema con que quitemos una parte de nuestra piel, si lo sabemos hacer. Al cabo de un mes, ya la tendremos nuevamente regenerada. Habitualmente no hacemos peelings abrasivos totales. De esa manera, desbloqueando la glándula, controlando el crecimiento bacteriano y disminuyendo la producción sebácea, hemos disminuido la tensión dentro de la glándula y hemos solucionado el problema. Si no lo hacemos así, existe la posibilidad que en vez de desbloquear hacia afuera, la glándula simplemente reviente hacia el interior y todo este contenido se ha depositado en el interior de nuestra piel, en la dermis. Y si tenemos una dermis que está generando una inflamación, puede generar una cicatriz. Pues muy bien, creo que ha sido suficiente información por hoy. En otro momento hablaré un poco más sobre los cuidados caseros que podemos tener para controlar el acné. Existen muchas creencias populares que pueden ser aplicables o no en este tipo de tratamientos. Si tienen alguna duda, no duden en comentármela. Dejen sus comentarios debajo del video y ya saben, denle like si les gustó y bueno, si se suscriben, por aquí estaré comentando algunos otros temas. Cuídense, el coronavirus sigue por allá afuera. Adiós.